Hola, bienvenidos a Realidad Clasificada. Recuerden que este es un espacio el cual cuenta las historias más espectaculares, encontradas, rescatadas, descifradas de aquellos archivos desclasificados gracias a la Ley de la Liberación de la Información de la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos y que es traído a ustedes gracias a nosotros, los cuales escarbamos en las historias para contárselas y para que ustedes se den cuenta de todo aquello que está aconteciendo en el mundo o que aconteció y que nunca lo supimos. Así es que, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, gracias. La verdad, entusiasmado por la historia que nos espera el día de hoy, impaciente porque quiero conocerla y te doy la palabra para que nos maravilles con esta historia. Bueno, iniciando con el título. ¿Qué te dice el título? Destrucción de la voluntad, el arte del interrogatorio. La verdad, sin un contexto me pone a pensar en muchas cosas, un estilo de control con tecnología, con aparatos, de pronto una forma de control físico, pero especialmente yo creo que por temas ideológicos, es lo que esperaría. Ok, esta es una de esas historias que nos encantan, porque es esa historia que es capaz de hacerte vivirla como tal. Esta es una historia que pude abstraer de un informe desclasificado de la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, la cual relata de cómo es, digamos que el proceso de reeducación, ojo con esa palabra, que sufre una persona, en este caso nuestra digamos que personaje será un soldado de los Estados Unidos, y es esa reeducación, su cambio de pensamiento para que se convierta en una ficha clave para que después sea, digamos que un sabotaje, genere un sabotaje o genere, digamos que el debilitamiento del sistema, pero desde adentro. Sin embargo, les puedo anticipar que no salió tan bien. O sea, ¿nos quieres decir que es un cambio como del chip? Que quieren cambiar como la programación de la persona para destruir desde adentro, sí, o cómo es la forma de hacer el daño. O sea, quieren hacer el daño desde adentro de la nación con su propia gente, pero con estos ya habiéndolos manipulados mentalmente. Exactamente, y ese cambio de chip o esa manipulación tiene un nombre y se llama lavado de cerebro. Suena muy de película. El lavado de cerebro es una técnica que se ha escuchado, sí, como en películas o muy fantástica, pero hoy aquí les vamos a demostrar y a contar que esto sucedió en realidad y que se desarrolló de una manera tan violenta, tan silenciosa, pero tan violenta, que va a terminar con unas reflexiones muy interesantes. Así que acompáñenos e iniciamos. Vamos a dar la bienvenida a este tema con una frase muy interesante que me quisiera escuchar tus impresiones. La frase dice así: ahora sabemos que se puede hacer que los hombres hagan exactamente cualquier cosa. Todo es cuestión de encontrar los medios adecuados. Si nos tomamos la molestia de ir lo suficientemente despacio, podemos hacer que cualquiera mate a sus ancianos padres y se los coma en un guiso. Jules Romains, 1939. Está como pesadita la frase, pero muy interesante. Porque más que todo por el año en lo que lo dices. O sea, quiere decir que se puede controlar a las personas, se puede cambiar su mentalidad, se puede hacer que veamos cosas que tal vez de pronto no existen, alterar nuestra realidad, cambiar nuestra forma de ver el mundo. Porque la frase dice, maten a sus ancianos padres. O sea, es algo muy duro porque ya sabemos que para la mayoría los padres somos lo más importante que tenemos. Y llegar a un punto de poder controlar a alguien para que obtengan ese tipo de objetivos, de que los alcancen,
la verdad se me hace algo inhumano. Bueno, y te vas a dar cuenta que no estaba tan equivocado el autor de esa frase, porque esto es evidencia de ello. Vamos a iniciar generando, digamos que los primeros momentos de lo que sucede. Primero, imagínense ustedes, necesito contarles algo, y es que si existe un régimen totalitario, como en ese tiempo era la Unión Soviética y su comunismo, los cuales impartían, digamos que este tipo de control psicológico a los prisioneros, imagínense qué tipo de control estaban sufriendo ellos mismos, de qué manera ellos ya estaban adoptados y ya tenían como, digamos que ese sentimiento comunista tan aferrado, y por más, digamos que difícil que haya sido su momento, no lo iban a cambiar para nada, a tal momento, a tal caso, que todo lo que pudieran ver de manera que se relacionara con Estados Unidos era un crimen que era impermitido, que es un crimen imperdonable. Ese adoctrinamiento de personas tan severo. O sea, a lo largo de la historia hemos observado que grandes personajes, no significa que buenos, la mayor parte malos, con su palabra, con su pensamiento, con su forma de expresarse, han controlado masas de una manera muy terrible, la verdad, inhumana, tétrica. Y si lo ponemos y lo generalizamos esto a una nación que duró muchos años, porque la Unión Soviética duró muchos años, la cantidad de gente que adoctrinó fue inmensa, a tal punto de que estas personas, según tengo entendido, no podían tener ningún contacto con personas relacionadas a Estados Unidos o que compartan sus pensamientos. Y los castigos eran grandes, incluso castigos en la actualidad se siguen viendo por países que tienen ideologías muy arraigadas. Eso es correcto. Y para nuestro caso de nuestra historia del día de hoy, vamos a pasar por diferentes etapas, las cuales ustedes se van a dar cuenta que es un proceso lento de adoctrinamiento que va a conjugar años de experiencia de estas personas para meterse en la mente de esta persona que fue, digamos, privada de su libertad, y va a terminar en un, digamos que cuando la persona tiene un lavado de cerebro que se ha completado con éxito, deja de ser persona para convertirse en un instrumento. O sea, según tengo entendido, nos vas a contar cómo es el procedimiento que utilizaban estos países para lavar el cerebro a una persona. Sí, bueno, es importante decir que las técnicas que se van a llevar a cabo no son, bueno, son variadas, pero sí hay algo que las caracteriza a todas, y es que en ninguna de ellas hay tortura física. Contrario a lo que pensaríamos. Si me dicen que me van a interrogar, o bueno, si nos ponemos en el contexto de una guerra, yo espero golpes, torturas, no sé, sufrimiento, o sea, hacer hablar a la fuerza, como pues normalmente uno conoce que es este tipo de procedimientos que se hacían antes. Pero no sé, la verdad no hay una forma de cómo poder torturar a alguien y no sea de manera física. Concuerdo contigo por completo. Y así es como inicia nuestra historia. Era febrero de 1956 cuando una persona de nombre clasificado se fue aprehendido por un grupo de dos miembros reclutadores, los cuales le indican al prisionero a la persona que está siendo detenido. Y aquí inicia, digamos que lo extraño del caso y lo, digamos que poco predecible o que no se puede entender, porque obviamente cuando una persona es de naturaleza, cuando una persona es detenida, lo primero que uno exige es que le indiquen cuál es la razón, por qué se lo está deteniendo. Quiero que imaginen por un momento
¿Cómo se debe sentir una persona que está involucrada en este momento en la guerra, ya sea que lo reclutaron, ya sea que fue forzado a ir a la guerra, que no quiere estar ahí o que pues hace parte normalmente del ejército y que fue aprendido o que fue reclutado y que definitivamente sabe que hay algo que lo involucra, algo que debe, por así decirlo, pero que no sabe por qué, cuál es la razón exacta? Entonces, imaginen ustedes cuál sería el sentimiento que alberga esta persona dentro de su ser. La verdad, personalmente, de mi parte me asustaría. O sea, pongo un ejemplo. Es como que llegan en este mismo momento a la casa, que te golpeen, abran la puerta y te digan, listo, usted está capturado, venga para acá. Pero uno queda como, pero, ¿qué pasó? Y que te culpen, por ejemplo, de traición a la patria, yo no sé, de esparcir pensamientos pues de algún otro país, de alguna otra competencia. Yo creo que uno queda loco, queda como decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿En qué quieren? La verdad, yo empezaría como a estresarme prácticamente por no saber qué pasa. Exactamente. Eso es la incertidumbre. Total. Y esa incertidumbre te genera un sentimiento de impotencia, porque esto es lo que sigue esto es lo que nos cuenta el informe. La impotencia del prisionero, ahora prisionero de guerra, sabe dentro de su pensamiento que no hay nada al respecto que hacer, que lo único que le espera es la muerte, o que qué tipo de tortura le aplicarán, qué es lo que va a suceder con él. Piensa, bueno, alguien debería estarme buscando, mi familia, las personas que están dentro de mi equipo, pero sencillamente todo eso se desvanece porque no sabe en realidad qué es lo que está pasando allá afuera. No, totalmente. O sea, la impotencia que te debe generar el no saber qué va a pasar contigo. Y más si estamos en esos gobiernos que son tan autoritarios, tan incomprensibles. Saber de que literal no sabes qué hiciste, pero sabes que ellos castigan muy duro, sabes que te pueden matar, te pueden desaparecer, te pueden torturar de las peores maneras. Creo que ese sentimiento te empieza a quebrar como el no saber qué va a pasar mañana. Exactamente. Pero imagínate algo. ¿Qué pasaría si, bueno, el primer contacto que tú tengas con tus captores sea en este escenario? Mira, llegan unas personas completamente amables, llegan unas personas que visualmente se ven un poco avergonzadas, que hablan con racionalidad, dicen en tu idioma, te dicen que ellos sienten por lo que estás pasando, que los disculpes, que ellos van a intentar hacer todo lo posible para que tu estadía no sea tan difícil de llevar, y precisan mucho en que si tú les das lo que ellos necesitan, te va a ir muy bien y que su instancia va a ser muy corta. Ellos se ven con una guardia completamente abajo, muy, muy diferente de lo que se esperaría, ¿no crees? Total, la verdad chocaría, sería un choque mental muy, muy duro, porque yo esperaría un trato maluco desde el inicio, que empiecen con golpes, con tal, pero que sean amables, que sean como tranquilos, que den esa vibra de tranquilidad, amabilidad. Yo creo que sería como algo muy chocante entre ambos conceptos, el propio y el que me están brindando. Bueno, pues conforme a lo que dices y piensas, y creo que todo el mundo está de acuerdo, dentro de la mente del prisionero se iba desencadenando un colapso. Recordemos que esta persona no es como nosotros. Esta persona viene de un estrés que es alimentado por la tensión de la guerra, ver muertes, ver conflicto, ver bombas, no sé. Esta persona piensa que se está acercando a su muerte, y en el momento en el que lo tratan de una manera
tan condescendiente genera un shock dentro de su pensamiento que lo hace confundir. Él piensa que tal vez lo están confundiendo con otra persona y que por eso son tratos, pues digamos que diferentes a los que se esperaría. Esa es, digamos que lo único a lo que se aferra a él, con digamos que el razonamiento su que esperanza, le queda. la esperanza que tiene, como de que se confundieron, como listo, me van a soltar. Sí, exactamente. Sin embargo, él va a empezar digamos que a descubrir el entorno en el que se encuentra. Y esto empieza a chocar con lo que él se imagina. ¿Por qué? Resulta que él se ve en un ambiente con poca comida, con poca luz, se ve un ambiente de baja estimulación sensorial, podríamos decirlo. Casi no hay luz, casi no hay sonido. Aislado. Lo que puede generar, digamos que ese ambiente como tétrico, como desolador, como que solo puede llevarlo como a que su mente le juegue como en contra, porque él no entiende muy bien qué es lo que está sucediendo. Y entendamos algo, que la interacción de los captores con el prisionero ha sido prácticamente nula. Solamente pues tuvo su acercamiento cuando lo captaron y lo colocaron en la celda, y de resto lo que a él se le dijo fue muy vago. O sea, me estás colocando 3 puntos, ¿verdad? Primero que todo, que han sido amables. Segundo, que están en un ambiente, pues que lo tienen en un ambiente prácticamente aislado, con maluco, pero también han tenido poco contacto con ellos mismos. O sea, lo están dejando a la incertidumbre, a que se lo coma sus pensamientos prácticamente. Sí. Y claro, en el momento en el que tiene su primera visita, que es en el momento en el que ellos digamos que se comportan de manera amable, pues genera esa confusión que, bueno, dice, tal vez sí me han confundido con alguien, pero si fuera así, entonces ¿por qué estoy en este ambiente? Y eso termina en una psicosis. La psicosis, entendámosla, que es como es una pérdida de contacto con la realidad, podemos decirlo de esa manera. Se pueden producir delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, cambios en el comportamiento. Puede ser que tenga como mayor sensibilidad a la suciedad, a los insectos, a cosas así. O sea, un asco generalizado. O sea, como una mayor sí. irritabilidad, ¿no? Uf, entiendo. Bueno, y teniendo en cuenta ya este escenario en el que nos encontramos, ¿qué es lo que le queda lo único que le queda al prisionero es saber que sus captores son su única fuente de información y que él depende 100% de ellos. Doblegado totalmente, doblegado ante ellos. Y además de esto, mira algo, si te fijas en digamos que en su comportamiento, vas a pensar que, entonces, ¿qué viene ahora? ¿Será que sí es cierto que van a tratarme de manera condescendiente y va a ser esto más llevadero? ¿O tal vez la siguiente vez que nos vean va a iniciar mi tortura? ¿Qué sucederá? O sea, te voy a hacer una pregunta, te voy a poner a pensar. Estás en el caso de él, te tienen en una celda unos 5 días sin contacto con nadie, ya teniendo en cuenta que pues ellos fueron amables, pero estás en un ambiente maluco. Personalmente, ¿qué pensarías? O sea, ¿qué ideas tendrías? A mi punto de vista, yo tendría unas ideas como terribles, miedosas. O sea, estaría cuestionando todo lo que pasa, la realidad, tendría miedo de lo que pueda llegar a pasar. Y la verdad, yo creo que también querría colaborar con los que están ahí para ver si puedo salir de esa situación inmediatamente.
Sin duda, digamos que la sensación que se tendría es de completa desconfianza y desasosiego, es de intranquilidad porque sabes que estás en un lugar donde se te está juzgando, que eres una persona que está combatiendo para digamos que para el bando contrario y que estás precisamente en el último lugar donde quisieras estar. Entonces considero que los pensamientos que uno tendría en ese momento es, por favor, que esto acabe, que sea el final de mi vida o que digan qué van a hacer conmigo, pero que no me dejen con esta incertidumbre. Creo que esa sería la parte que pues describiría la sensación de cualquiera en ese caso. Un momento más difícil y más que todo el mundo sabe que pues todos tenemos como un pensamiento de ese tipo de secuestros, bueno, a presiones, todo eso que terminan fatales, que son muerte, tortura, pero algo malo. Uno nunca tiene un pensamiento positivo de la situación y porque no lo hay. Exactamente. Y es así como transcurren varios días en el caso de nuestro protagonista. Y resulta que estos factores que están siendo, digamos que, tan lentos en el tiempo y digamos que en los sucesos, hace que la persona empiece a quebrantar su voluntad y ya empiece como a pensar si, bueno, ¿habrá esperanza o qué más habrá que sucederá conmigo? Y lo que se está desarrollando en este momento es la preparación de esa mente para el inicio de lo que va a ser el lavado del cerebro. Tan solo la preparación, apenas la preparación. Hay algo que no les he contado, pero sucede que dentro de las raciones de comida que se le estaban dando al prisionero, se le estaba dotando con unos medicamentos, los cuales producían cambios de humor y los cuales digamos que a mediano plazo generaban una depresión inducida, y se miraba más, digamos que el efecto en algo de lo más espectacular del caso es que había momentos en el que él ya sentía que su cuerpo ya estaba completamente cansado y pues naturalmente asumía que era pues la hora de dormir por la noche, pero que no era capaz de conciliar el sueño. No era capaz de conciliar el sueño debido a todos los pensamientos que le rodeaban, pensando en qué sucederá, qué pasará ahora, qué sucederá conmigo, si estaba escuchando cosas, si estaba teniendo alucinaciones, si eso que él estaba viviendo era verdad o era una pesadilla. Imagínate eso. No, y lo peor es que te los están induciendo. O sea, no, o sea, sí hay pensamientos propios, pero aparte de eso te están induciendo mediante medicamentos, una depresión, una ansiedad, que eso te puede traer consecuencias, pues pensamientos, ideas terribles, más en el contexto que él está. O sea, lo están empezando a doblegar, lo están quebrando como en partes para que les quede más fácil manejarlo, por lo que entiendo. Exactamente. Y esto va a hacer que, digamos que la persona, coincidimos todos en que necesita terminar con esto ya. Pero aquí es donde sucede, digamos que el proceso, si ustedes se dan cuenta, es un proceso que es tan sistemático que ya hay unos tiempos establecidos para saber cuántos días se va a dejar a esta persona en ese estado y sufriendo estos efectos, que justo cuando el personaje siente que va a llegar su final, su muerte, sucede el segundo interrogamiento y se desarrolla de la siguiente manera. Como les había dicho antes, esto es algo que no es para nada predecible. Se presentan dos captores, dos interrogadores, y los dos, bueno, hay lo de siempre, ¿no? Uno es hostil, un poco hostil, y el otro es un poco más amable. Eso es muy, digamos que, natural. Sin embargo, ellos dicen que el interrogatorio que le van a aplicar
no va a ser algo complicado, sino que va a ser muy simple, pero que va a ser de mucho tiempo, que se va a demorar mucho. Y por eso lo quieren hacer de pie. Bueno, resulta que en todo el interrogatorio la persona está de pie y las otras dos personas están sentadas preguntándole cosas. En el inicio de, digamos que desde el desarrollo del interrogatorio, la persona pues se ve, digamos que, bueno, digamos, no está tan mal, no me están golpeando, no estoy como tal sufriendo, les estoy diciendo lo que ellos quieren, que es todo lo que sé. Y digamos que el interrogado adquiere como una cierta confianza con sus captores. Piensa que está saliendo una bien. Confianza que sí, que digamos, bueno, eso está funcionando, tal vez ellos sí en realidad sean condescendientes conmigo y las cosas salgan bien. Yo les estoy siendo transparente en todo lo que sé, en todo lo que puedo decirles, pero resulta que el interrogatorio está demorando demasiado. Y hay muchos periodos en donde se quedan callados. Con dilema. Sí, literalmente torturándolo de manera, puede ser paulatinamente desarrollándose, gradualmente. ¿Qué pasa? Dentro de tu mente, estar parado es algo que tú haces todos los días y de manera cotidiana y de manera natural. Dentro de tu mente dices, bueno, yo puedo estar parado la cantidad de tiempo que sea necesario y listo, hasta que termine el interrogatorio. Pero ¿qué pasa? Tus músculos, los músculos de tus piernas, de tus brazos, de tu cadera, tu espalda, tu cuello, van a empezar a ceder poco a poco. Y a pesar de que tu mente está firme en que vas a seguir de pie, muy al fondo sabes que en cualquier momento tu cuerpo va a colapsar. Y este es el segundo interrogatorio. Como dice el título del podcast, están destruyendo su voluntad. Su fuerza de voluntad la están acabando. O sea, él trata de luchar, pero el cuerpo y su mente ya están por sí solas quebrándose. A lo largo del interrogatorio suceden varias cosas. Digamos que los interrogadores insisten mucho en repetirle que cosas vagas, cosas como las razones por las cuales fue él aprendido en un inicio. Por ejemplo, tú eres parte del sabotaje al sistema soviético, al sistema comunista. Tú eres la persona que se es encargada de violentar, de matar a todas las personas que son aliadas nuestras. ¿Acaso tú sabes a cuántas personas mataron tus bombas? ¿Tú acaso sabes por qué razón hay tantos muertos hoy en día? Tú eres quien comanda pelotones y tú eres quien dejas sin comida a nuestra gente. Cosas como estas, que no tienen, digamos que ningún fundamento explícito, digamos que no es algo tácito con lo que la persona pueda decir, tú hiciste tal cosa, tal día, tal hora, mataste o mandaste o tal cosa, no tiene como, o sea, carece de tanta, como tanta parte literal, como de, digamos que de tanta evidencia, no sé cómo decirlo, pero el caso es que son cosas tan vagas que digamos que la persona en un inicio dice, bueno, no, tal vez hago parte, pero no soy yo responsable directamente. Pero en esta sesión, que fue una sesión completamente larga, el resultado es que el prisionero empieza a dudar de sus recuerdos, empieza a dudar de su memoria, de su propia memoria, empieza a pensar que tal vez las cosas que están diciendo son verdad y que él no las recuerda. Y esto se puede comprobar, puede, digamos que, aumentar el sentimiento de preocupación, porque él no puede contestar cosas como su nombre, su fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, dónde vive, a qué vino y por qué está donde está en este momento. O sea, prácticamente le están
ya lo volvieron a hacer, por así decirlo. Le están configurando poco a poco su pensamiento. O sea, llegar al punto de que no sepas quién eres, de dónde vienes, cuántos años tienes, ejemplo. Yo creo que es un lavado de cerebro tremendo. O sea, están configurando su ser, su esencia, su personalidad, poco a poco. Y qué terrible es esto. Te están sometiendo, y lo peor es que es de una manera tan sutil, porque hay que decirlo, es muy sutil. Son torturas que prácticamente nadie diría que pues va a tener consecuencias tan grandes. Mantenerse de pie, uno dice pues bueno, listo, estar en una celda, pero son pequeñas, como por decirlo, claves, cualidades que hay en cada uno de estos procedimientos que por lo que veo es lo que están alterando, como estar de pie, la soledad, los medicamentos, sus pensamientos, han hecho dudar de sí mismo, de su propia persona como tal. Y yo creo que lo terminan confundiendo más. Sí, exactamente. Y mira que el informe indica que la intención para la cual se hace esto es para que él empiece a tener ese sentimiento como de culpa, aunado a una vergüenza nacionalista, que sepa, o que mejor dicho pueda interiorizar que él está cometiendo unos delitos terribles, que está haciendo algo que definitivamente va en contra de toda moralidad, de toda, digamos que está lleno de pecados, que está haciendo justamente todo lo peor, que es una mala persona, que es una mala persona totalmente. Sí. Por tanto, el resultado de esta parte de la interrogación, ya han pasado varios días, el prisionero menciona algo que confirma el proceso de lavado de cerebro que está siendo encaminado de manera ideal. Y su pronunciamiento es: quiero confesar los delitos terribles que he cometido y deseo la condena más severa que exista para mí mismo. Llegar a un punto de pedir una condena para solo acabar con la tortura debe ser terrible. O sea, querer acabar de una vez con todo, no seguir sufriendo a tal grado de que quieren que te maten. O sea, que listo, acaben con este sufrimiento, yo no quiero seguir aquí, ya no aguanta. Peor que una tortura física, totalmente. El prisionero es capaz en este estado de aceptar cosas que ni siquiera son ciertas, las cosas que sean, lo que sea. Así él sepa, o tal vez pues considere que no sería posible, o que no sería cosa de él, lo acepta con el fin de que se le imponga una condena. Entonces, imagínate el nivel de tortura psicológica que se está llevando hasta este momento, y digamos que las secuelas tan grandes que puede dejar en una persona que está sometida a esa incertidumbre, y que está sometida como, digamos que a lo contrario a lo que se imaginaba. No, yo creo que para ese punto el prisionero espera solo la muerte. Supongo que él piensa que de alguna u otra manera ahí lo van a matar. De ahí no va a salir con vida, y solo lo usan es como para distorsionar la información, sacar información falsa, no sé. La verdad yo creo que lo único que piensa es que no, él ya sale de ahí, es muerto. Ok. Los días pasan y el prisionero sigue siendo dotado de medicamentos, sigue estando bajo esa soledad, sigue sufriendo todos estos, digamos que, episodios de alucinaciones, de distorsión de la realidad, y de no saber si en realidad él cometió todas las cosas que dijeron los captores. Finalmente, con el, digamos que esto tan
tan bien hecho, podemos decirlo así, el tiempo se ha cumplido y llegaría el desenlace de este caso. Y el desenlace es que se presentan en la celda del prisionero y le dicen que ese día es el día del juicio de él y que su juicio será público y que va a tener todas las garantías necesarias para que su condena sea conforme a sus delitos. ¿Qué opinas? No, pues yo creo que al final esto lo puede también como sorprender, un juicio público frente pues a la gente, algo muy muy transparente. Es lo que él pensaría, lo que cualquiera pensaría, la verdad. Y yo creo que sería como que, bueno, listo, voy a aceptar cargos, lo que ellos me dieron, con tal de salir de esto. No importa si mi imagen queda mal frente pues todo el país, frente al mundo, frente a las personas, con tal de acabar esto. Y yo creo que en parte debe ser como un respiro para él, como decir, listo, sea lo que pase, pase lo que pase, esto ya es como el fin de la tortura, es lo que creería. El final. Bueno, eso es lo que creerías y lo que creerían todos. Sin embargo, el juicio público no es público. Está conformado por toda la cantidad de personas que han, digamos, participado en el desarrollo del proceso psicológico que se venía desarrollando con el prisionero de guerra. Ellos quieren saber qué es lo que ha sucedido con él y si el proceso de lavado de cerebro fue efectivo o no. Así es que cada una de las personas que participan de ahí saben a qué van, saben quién es él y saben y van a comprobar si, digamos, que el proceso ha funcionado o no. Y te tengo una sorpresa increíble que va a acabar de... Cuéntame porque estoy sorprendido con esto ya. La conclusión del juicio y la condena es algo espectacular, sencillamente. La conclusión del juicio es que el prisionero queda en libertad de manera inmediata. ¿Qué? No, la verdad o sea, todo el procedimiento ha sido súper chocante, ¿verdad? Como que en el sentido de que pienso algo, pero pasa lo contrario. Pienso que van a torturar, pero me tratan bien. Pienso que me van a matar, pero no me matan. Pienso que me van a culpar, pero me liberan. O sea, la verdad, ese juego es muy manipulador. Es como muy inesperado, como lo dices. Es algo como que sí, que te da un golpe de agua fría, cuando menos lo esperas. Exactamente. Y sucede que este es el inicio del desarrollo del maquiavélico plan que tenía preparado la Unión Soviética para que jugara este nuevo personaje como una ficha a favor, debido a que ya tenía implantado un nuevo chip, como lo decíamos al inicio, y su lavado de cerebro había sido efectivo, y que en el momento en el que él iniciara el proceso de la reinserción, tanto a la vida cotidiana como en su nivel en su sistema militar, iba a ser una pieza clave en el desarrollo del sabotaje del sistema desde adentro. Aunque tenemos que analizar que esta persona obtuvo naturalmente un trastorno de ansiedad y estrés postraumático. Las secuelas que debe dejar eso. Sí, son las secuelas. Imagínate este caso. Una persona que haya pasado por lo que sucedió la historia, que haya tenido esa historia, que esté en la calle, que esté pensando si esto fue verdad, si es en realidad que estoy ahora a salvo, o en cualquier momento van a volver a capturarme, siempre mirando por detrás del hombro, mirando para todo lado. ¿Qué nivel de confianza va a tener en otra persona? ¿Será posible que él vuelva a tener su vida la verdad yo no creo. La verdad, que dude de sí mismo, hasta de su propia sombra, yo creo que no le va a permitir desarrollar una vida tranquila. Que piensas que al lado tuyo te pueden estar escuchando, siguiendo, que te sigan controlando, o que incluso pienses que todo eso está pasando en tu propia mente.
sea, prácticamente llega a un punto de volverlo, entre comillas, loco, sin serlo. Eso es la destrucción del pensamiento, de la voluntad. Su lavado de Digamos cerebro. que las realidades ya, digamos que están tan distorsionadas que es natural pensar en pensamientos suicidas, digamos, en caída en drogas. Las drogas pueden convertirse en espacios para que la persona pueda disfrutar de alguna esquirla de tranquilidad, algo que te saque del mundo por un momento. Entonces se puede convertir, digamos, que en una alternativa muy viable para poder salir de esa realidad que estás y meterte en otra. Sí, que pero al final y al cabo termine matándolo. O sea, igual todo lo que haga yo creo que lo va a conllevar igualmente, es como a lo mismo, como a no poder salir, volver a llevar su vida, nada. Ya creo que ya es un títere, bueno, más que un títere, como una máquina. Exactamente. Y ahora sí yo te pregunto, ¿qué pasará con esta persona cuando vea algo nacionalista, algo que sea de orgullo de Estados Unidos, sabiendo que él dentro de su cabeza sabe que es culpable de muchas aberraciones, o pues eso es lo que le implantaron? Yo creo que puede empezar a ver las cosas con una especie de como fastidio, repudio, por lo que podría llegar a pensar como que si yo sigo estos pensamientos, alabo esta bandera, pienso esto, me puede volver a pasar lo mismo. Y yo creo que es algo que él ya no quiere repetir. Y más si él siente que lo están vigilando. Yo creo que empezaría a repudiar su propia ideología, su propio pensamiento. Tener miedo más, no tanto repudiar, sino más miedo a lo que puede pasar como consecuencia de él seguir esos ideales. Y también otra cosa, él puede llegar a cometer algún acto de terrorismo. Totalmente. Si él sabe que, si está convencido dentro de su mente que todo lo que se está haciendo en el país son casos que son imperdonables y son pecados mortales, él puede estar listo para hacer o cometer cualquier tipo de atentado con pro de salvar su propia vida, digámoslo así, limpiar un poco esa mancha que le colocaron o que le infundaron en el proceso de lavado de cerebro. No, y además aquí estamos teniendo en cuenta un solo individuo, pero nos vemos cuántos individuos más han pasado por esto y también los hayan dejado libre, y cómo van rompiendo el país, pues el país enemigo contrario, desde adentro. Van fragmentando a sus ciudadanos, repudiando sus ideologías, teniendo pensamientos en contra de ellos, para pues cada persona poder estar tranquila y sin miedo. Exactamente. Para darle una conclusión a este tema, hemos analizado digamos que las complejas y sombrías técnicas que puede llegar a tener un interrogatorio, que pueden utilizar una psicología o a la psicología de manera tan, digamos que dañina, para poder quebrantar y reducir a nada a un ser humano. Hoy yo quiero poner algo pues a colación aquí, perdón que te interrumpa, es que si estamos analizando esto, que es un medio, una táctica de la mitad del siglo XX, o sea, relativamente un poco antigua. Y si tenemos en cuenta todos los años que han pasado y los avances tecnológicos y también en conocimiento del cerebro mismo, ¿cómo no han cambiado estos métodos de interrogatorio, estos trucos psicológicos? Tal vez controlen psicológicamente a la población de manera literalmente discreta y nosotros no nos damos cuenta. No sé si tú has visto una película que se llama La Isla Siniestra, que trata sobre esto, sobre supuestamente un control psicológico que le hacen al protagonista, donde incluso uno como espectador te pone a pensar qué es la realidad, qué no es la realidad, qué pasa, qué no pasa. Yo creo que así mismo, pero en casos más extremos, es lo que sucede en este tipo de interrogatorios. Me encanta que hayas dicho esto, porque
definitivamente es la reflexión con la que quiero que nos vayamos. Imagina tú cuántos años han pasado desde ese momento hasta ahora y cuánto ha evolucionado la tecnología y la investigación. Y como sabemos que ha avanzado para cosas buenas, estoy seguro que para esto también. Ahora imagina cuáles serán los métodos de lavado de cerebro que se aplican ahora en nuestra contemporaneidad. Imagínate todo lo que está sucediendo en este momento, ahora mismo, y que son técnicas completamente nuevas, insospechadas, pero que muy seguramente están haciendo su labor como deben ser y para la cual fueron creadas. Totalmente. La verdad se me eriza la piel de tan solo pensar de qué métodos tan terribles pueden suceder hoy en día. De no saber lo que pasa en las sombras, en la oscuridad, lo que hacen organizaciones, potencias, naciones, personas, con tal de controlar a la población, a las personas, o obtener una pizca de verdad o información, así sea arrancada desde su propio ser. Esperamos que este capítulo les haya encantado tanto como a nosotros. La verdad es un tema que es fascinante, que encontrar estos archivos a nosotros nos da, digamos que la emoción de seguir buscando y trabajando para traer estas historias tan espectaculares. Queremos también hacerlos partícipes a ustedes, que comenten, que expresen sus opiniones y que nos cuenten a ver qué tal les pareció esta aventura, la cual desarrollamos el día de hoy. Y también decirles que si tienen conocimiento de casos, de documentos que han salido a la luz pública, que no olviden de compartirlos, comentarlos, que nosotros los estaremos leyendo. Fish, muchas gracias también por la historia que acabas de traer. La verdad me dejó totalmente sorprendido, pensativo, porque lo de los cerebros era algo que uno veía en las películas y ya. Y como replantear la idea de interrogatorios, torturas, que no solo son físicas, sino que la mente tal vez y muchas veces es más poderosa que el propio cuerpo. Así es, amigos, pues así concluimos un capítulo más de Realidad Clasificada, esperando que haya sido de su completo agrado y nos vemos muy pronto en una nueva entrega. Muchas gracias por su atención, no olviden suscribirse, darle like, comentarle. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.